Magister. Adriana Espinosa Becerra, psicóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Especialista y magíster en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Pertenece al listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicólogos. Se ha desempeñado como consultora en programas de apoyo al Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, de la FUPAD y de Fiscalía General de la Nación. Perito forense y asesora privada. Nos presentan la conferencia. Entrevista forense en niños víctimas de delito sexual. Bueno, pues tengo que darles un especial saludo a todos y especialmente a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal por pues haber hecho esta invitación para poderlos acompañar con esta charla que para los organizadores en su momento pues fue o es un tema muy interesante que amerita pues traer en estos contextos académicos, y es el de buenas prácticas en la entrevista forense a niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delito sexual. Creo que en Latinoamérica esta es una temática que nos interesa como psicólogos en la especialidad de la psicología jurídica y forense, y como abogados, por supuesto, especialmente en el ámbito penal, ya que la información que tiene un niño, niña o adolescente presunta víctima de delito sexual se convierte en uno de los elementos probatorios más importantes en este tipo de casos. Y pues hemos visto cómo a nivel internacional, especialmente en países como Estados Unidos, Canadá y en varios países de Europa Occidental, y ya yéndonos un poco más allá, en países como Australia, Israel, vemos unos avances muy importantes que en comparación con lo que hemos hecho en Latinoamérica, pues tenemos mucho que revisar de lo que se han adelantado en estas investigaciones científicas en otros países, y básicamente pues el aporte que quiero compartirles el día de hoy es justamente esos avances que hemos podido identificar en otras latitudes. Esta conferencia quiero hacer como una anotación, y es que en su momento, obviamente con los ajustes que ello implica, también se presentó este año en un congreso que se hizo en Perú. Y como les digo, pues esto lo que implica es ver cómo en muchos países latinoamericanos nos estamos empezando a ocupar de esta temática que es sin duda tan importante. Bien, entonces quiero darles como un sondeo general, un panorama general de qué temáticas vamos a tratar en la charla. Primero, pues voy a hacer una parte introductoria en donde voy a presentar la importancia de la entrevista forense en la investigación judicial en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Luego vamos a hablar un poco de las consideraciones acerca del contexto, de lo importante que es la preparación, del espacio, del tiempo que implica este tipo de actividades. Vamos a hacer unas revisiones sobre circunstancias o consideraciones acerca del entrevistador, lo que implica el uso de técnicas, y finalmente unas consideraciones acerca del entrevistado, de los niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delito sexual, en términos de la verificación de la importancia de lo que implica ser conocedores de los factores relacionados con el desarrollo psicológico de estas poblaciones, factores emocionales, aspectos culturales, entre otros. Sin duda, cuando se planea una charla como esta en un tema tan amplio, pues justamente se dejan sobre la mesa aquellas temáticas en las que se espera que ya luego los participantes de estos eventos pues empiecen a explorar, ¿cierto? Ya con mayor detalle, pues en su interés por conocer un poco más de la temática. Bien, entonces vamos a precisar a partir de una sencilla introducción qué entendemos por entrevista forense. Y aquí hay que hacer una precisión importante. Cuando revisamos la literatura científica, la literatura especializada sobre el tema, vamos a encontrar que primero hay una producción científica que abarca todo el concepto y todo el marco teórico, el cuerpo teórico de esta temática, y mucha evidencia empírica publicada básicamente en inglés, ¿cierto? La mayoría de las investigaciones y del soporte teórico y empírico lo vamos a encontrar en inglés. Y justamente en esta literatura vamos a encontrar el uso del término
forensic interview, que pues lo traducimos como entrevista forense. Y viene otra situación, y es que en los contextos jurídicos de los países latinoamericanos, pues encontramos que hay diferentes denominaciones a este acto, que es un acto investigativo, ¿cierto? Y vamos a encontrar que en algunos países los denominan como entrevistas judiciales a niños, niñas y adolescentes. Vamos a encontrar que lo denominan como entrevistas policivas, entrevistas investigativas y también entrevista forense. Por ejemplo, para el caso colombiano, el año 2013 se adopta el término entrevista forense en una ley, en la ley 1652 del 2013, y se precisa que el acto investigativo que consiste en el abordaje de un niño, niña o adolescente presunta víctima de un delito sexual se va a denominar como entrevista forense. Para el caso colombiano tiene una serie de implicaciones jurídicas que pues no vienen al caso, pero mi invitación es a que se haga una exploración de ese componente jurídico, cómo funciona pues en los países de esto. Principalmente va para México, pero puede que tengamos participantes de otros países, y la invitación es a que hagan una revisión tanto legislativa como jurisprudencial de cómo se denomina este acto investigativo y cuáles son esas implicaciones jurídicas que sin duda para nosotros como psicólogos pues debemos conocer, pues para hacer una muy armónica articulación desde la concepción que nosotros tenemos como psicólogos frente a la importancia de este acto investigativo y el aporte que hacemos frente al mismo, pero también en un contexto jurídico específico que por supuesto no podemos desconocer. Entonces, al margen de la denominación, ya sea que le denominen entrevista judicial, entrevista policiva, entrevista investigativa o entrevista forense, que son los términos que hemos identificado, pues todos llegamos al consenso que es un acto investigativo en el que se aborda a esta población que es tan compleja, niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delito sexual, para obtener una pieza fundamental en el desarrollo de la investigación judicial en estos casos, y es obtener el testimonio de estos niños, que sin duda va a ser muy útil para orientar la investigación judicial, para orientar la investigación criminal. Este acto investigativo está enfocado justamente en una temática específica, que es la de delitos sexuales en contra de esta población. Que sea un acto investigativo, pues de entrada nos permite identificar la finalidad de la entrevista, ¿cierto? Pero no podemos desconocer que la entrevista forense tiene, o debería el entrevistador tener mucha claridad en que la finalidad no debería ser solamente investigativa, sino que también debe tener una perspectiva de protección. Entonces vamos a hablar muy rápidamente de cuál es esa finalidad que no se nos debe olvidar a los entrevistadores forenses tener presente. Por un lado, insisto, es un acto investigativo que es sumamente importante en este tipo de procesos, especialmente cuando no hay otro tipo de elementos materiales probatorios o no hay otro tipo de evidencia que permita constatar la ocurrencia de unos hechos. Y cuando hay ausencia de ese tipo de evidencia, pues insisto en que es la información que nos ofrecen los niños, niñas y adolescentes lo que permite adelantar una buena investigación judicial. Por ello, la calidad y la cantidad de información que se recabe en esta entrevista investigativa, forense, judicial, como la quieran llamar, permite diseñar líneas de investigación diversas que deben tener un especial fundamento probatorio. ¿Bien? Lo que hemos podido identificar en muchos países latinoamericanos es que la baja calidad de esta entrevista forense, de este acto investigativo, redunda en investigaciones de baja calidad, ¿cierto? Mientras que en aquellas investigaciones en donde la entrevista forense hace un aporte importante, se recupera mucha información en términos de calidad y cantidad, pues terminan siendo procesos investigativos, por supuesto, mucho más exitosos. Y la otra finalidad, que como les digo, no podemos olvidar justamente por el tipo de población con el que estamos trabajando,
niños, niñas y adolescentes es la perspectiva de protección. Y esto implica pues un amplísimo panorama de observancia y de protección de los derechos y de las garantías que deben acompañar estos procesos en procura de ese cobijo que como profesionales y que en un escenario de administración de justicia, que a veces las cosas no son tan fáciles para los niños, niñas y adolescentes, pues debemos comprometernos en hacer un acompañamiento en términos de protección de derechos fundamentales. Por ello, la entrevista forense debe estar a cargo de profesional entrenado. Los psicólogos reconocemos esto con total honestidad y humildad, y es que la entrevista forense tal vez es uno de los retos más grandes que tenemos como psicólogos, porque principalmente, pues aquí hago un paréntesis, somos los llamados para acompañar este tipo de procesos. Eso no significa que no haya una apertura en la mayoría de los países para que no solamente sean psicólogos los que adelanten este trabajo, pero podríamos decir que principalmente o prioritariamente los psicólogos forenses son los profesionales elegidos, ¿cierto? Los que mayoritariamente se ocupan de este tipo de actividades. Pero al margen de su formación, que sean psicólogos o que pertenezcan a otras profesiones, sí hay una generalidad en este tipo de actividades, y es que este profesional debe tener muy clara estas finalidades, ¿no? Ese fin protector, eso significa que nos comprometemos con evitar revictimizaciones, ¿cierto? Por eso debe haber una muy especial capacitación y entrenamiento con los entrevistadores forenses, porque no es solamente la habilidad para hacer una buena entrevista, sino también un compromiso y unas competencias que permitan garantizar la protección de los derechos de estas poblaciones. En ese orden de ideas y reconociendo esas finalidades, pues se derivan unos objetivos principales y por tanto el entrevistador forense debe recolectar el máximo de información posible. Vamos a ver más adelante que dependiendo de la técnica, del protocolo de entrevista que se utilice, pues mayor posibilidad hay de garantizar calidad y cantidad de información, que eso no siempre es fácil. Pensando justamente en la población a la que nos dirigimos, debe comprometerse con precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos a investigar. Creo que eso es algo que por más técnicas, por más cuidado en el desarrollo del proceso, pues es un objetivo claro que tiene el entrevistador forense, y es precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, ya que a partir de esa información se sustenta la situación fáctica con la que el ente acusador pues va a iniciar el desarrollo de un programa metodológico, de una serie de actividades investigativas y periciales, y por eso la importancia de concretar estas categorías de información. Esa información debe ser obtenida de forma precisa y sin vicios, ¿cierto? De manera que pueda ser corroborable, y por eso la importancia de la experticia del entrevistador para que no vaya a incurrir en errores que vicien el proceso y que vicien la información obtenida. Y sin duda, como lo hablábamos, pues se debe desarrollar en un ambiente respetuoso y seguro para el niño, niña o adolescente que esté en su condición de víctima, ofreciendo una información sobre los hechos. ¿Qué consideraciones básicas debe tener el entrevistador forense? En un abordaje a un niño, niña, adolescente siempre se debe considerar la edad, ¿sí? Es apenas elemental, es un tema básico, que reconozcamos que no es lo mismo entrevistar a un niño en edad preescolar, un niño que está alrededor de los 4 o 5 años, a entrevistar a un adolescente de 15, 16, ¿cierto? Y hay un gradiente de diferencias entre la edad preescolar y los 16, 18 años que podemos tener todavía dentro de este grupo de adolescentes vinculadas, presuntas víctimas en estos casos. De igual manera es importante reconocer las diferencias en términos de sexo, ¿cierto? Entrevistar a un niño o entrevistar a una niña, pues también tiene unas implicaciones para las cuales debe estar preparado el entrevistador. El desarrollo cognitivo
es fundamental porque de eso depende que la interacción de la entrevista, que es un proceso de comunicación, sea desarrollado de la mejor manera posible. Por eso es que de manera preferente, pero insisto, a nivel mundial, esta actividad no es exclusiva de psicólogos. Tenemos en las fuerzas de policía judicial o en los cuerpos de investigación, dependiendo de cada país se les llama de manera diferente. Tenemos profesionales formados en otras áreas que adelantan este tipo de funciones. Pero el asunto está en que independientemente de que sean psicólogos o que pertenezcan o que tengan una formación en otras áreas, pues es importante reconocer que el desarrollo cognitivo cobra una importancia fundamental, ¿cierto?, en la manera como interactuamos con nuestro entrevistador. Un niño que tiene dificultades a nivel de lenguaje, un niño que tiene dificultades a nivel de atención, de concentración, funciones cognitivas básicas, pues va a dificultar el desarrollo del proceso y el entrevistador pues se espera que esté capacitado y entrenado para manejar esas vicisitudes que se presentan ya identificando esas desempeño en funciones cognitivas. Dependerá de ello pues que ajuste el enfoque de la entrevista. El enfoque diferencial, ¿cierto? Que ya aquí estamos anotando dos categorías fundamentales, la edad, el sexo, el desarrollo cognitivo, pues hacen parte de categorías que debemos tener en cuenta en el momento en el que debemos ser muy conscientes de que no todos los niños, niñas y adolescentes son iguales, por supuesto, y vendrán otras necesidades u otras categorías por apreciar, ¿no? Por ejemplo, si es un niño que pertenece a una minoría étnica, si es un niño que ha tenido escolarización o no, ¿sí? Van a ser categorías importantes para considerar en el desarrollo de la entrevista, o incluso una categoría muy importante es el reconocimiento, por ejemplo, de una orientación sexual diversa. ¿Sí? Eso hace parte como de las múltiples categorías que debemos tener en cuenta para aplicar el enfoque diferencial en el desarrollo de nuestras entrevistas. Un compromiso importante que debemos tener en nuestras consideraciones básicas es que hay que evitar la revictimización, esto es fundamental, y creo que poco a poco nuestros países se han venido pues sensibilizando frente a lo que significa el reconocimiento de unos derechos, de la protección de las víctimas y el compromiso de evitar a nivel institucional pues malos procedimientos que terminen redundando en afectaciones adicionales al hecho victimizante, ¿no? Entonces, evitar la revictimización es un compromiso en los diferentes contextos del sistema de administración de justicia, pero podríamos decir que con estas poblaciones y en esta temática es algo muy visible, que debemos ser muy sensibles y cuidadosos con ello. Y parte de esa necesidad, de ese compromiso con evitar revictimización, pues está sin duda la importancia de evitar nuevas y repetidas entrevistas. En la mayoría de las experiencias que hemos podido compartir con otros colegas en otros países latinoamericanos, pues justamente creo que esto es algo que, un error gravísimo que en muchos países se comete, y es que los niños son entrevistados una y otra vez, ¿no? A preguntarles lo mismo de diferentes maneras, profesionales de varias áreas, medicina, trabajo social, psicología, incluso los mismos abogados que terminan interactuando con los niños a preguntarles lo mismo. Y creo que eso es uno de los errores más salientes que justamente están relacionados con la revictimización. Y pues por ello es que justamente en estos compromisos de poner en práctica estas iniciales consideraciones básicas, pues muchos países han desarrollado una normatividad, han desarrollado una jurisprudencia importante sobre el tema, y por eso es tan esencial que como psicólogos y por supuesto los abogados que trabajan en esos contextos, pues conozcan a profundidad esa normatividad y esa jurisprudencia, que es el soporte para reconocer como el manejo que se le da a esta temática en el país pues, en el que desarrollamos nuestra actividad.
Mm, Cuando hablamos de entrevista forense, pues sin duda estamos adentrándonos en una temática muy singular, que es el testimonio infantil. Y como ya lo anotaba en alguna de las ideas expuestas en la introducción, pues es que el testimonio infantil puede ser el medio probatorio más importante en la investigación de presuntos casos de abuso sexual infantil. En algunos casos, como lo planteaba hace un rato, se convierte en el único medio probatorio. Me refiero a que no hay más evidencia, no hay testigos presenciales, no hay evidencia médica, ¿cierto? No hay ningún hallazgo a nivel médico en relación con una situación de abuso sexual. Y muchas veces el testimonio infantil es lo que tenemos. Y justamente frente al testimonio infantil, pues debemos reconocer que debe haber un manejo especial frente a lo que significa interactuar con la recogida de este tipo de información con niños, ¿no? Quiero resaltar unos aspectos muy importantes en relación con lo que implica la recogida de un testimonio infantil, y es que en algunos casos pudiéramos llegar a necesitar del acompañamiento de intérpretes o de intermediarios. Esto dependerá, por ejemplo, de si tenemos algún niño que tenga una discapacidad sensorial, por ejemplo, un niño que tenga, por ejemplo, una condición de dificultad auditiva, dificultad en lenguaje, incluso ya niños con condición de sordera, y que necesitamos un intérprete para que nos ayude a interactuar con ellos, o incluso intermediarios, por ejemplo, cuando estamos con niños de comunidades indígenas que, dadas las condiciones de su comunidad, pues necesitan contar con el acompañamiento de su autoridad indígena, por ejemplo. Estos casos realmente son excepcionales. Lo ideal es que el proceso de entrevista se haga con unas condiciones logísticas adecuadas, que permita que si tienen que haber la presencia de terceros estén en otra sala. Para ello está la famosa cámara Gesell, que es un espacio logístico, un espacio físico, perdón, en el que de un lado estará el entrevistador junto con el niño, niña, adolescente, y del otro lado del espejo, de un vidrio de visión unidireccional, pueden estar presentes terceras personas que estén interesados primero en acompañar el proceso o incluso en auditarlo, ¿sí? Para estar pendiente o atento del cumplimiento de protección de derechos y garantías. Pero no en todos nuestros países tenemos esa logística, no en todas las unidades de investigación se cuenta con cámaras Gesell, muchos países están muy avanzados en ello, otros no tanto. Y pues cuando se requiere la presencia de un tercero, pues tiene que ser en casos realmente excepcionales. Algo muy importante que me preguntan con frecuencia es si deberían estar los padres, los cuidadores o personas cercanas al niño durante el desarrollo de la entrevista. La respuesta es no. Hay que evitar al máximo que hayan terceros en el proceso de entrevista por muchas razones, porque puede que los adultos tengan algún tipo de influencia sobre los niños, porque puede que eso desvíe la atención del niño, puede que el niño sienta una presión adicional por tener a otra persona allí presente en el momento de la entrevista, y por eso se sugiere que no esté presente y que estos casos de asistencia de terceros sea realmente excepcional. Es importante que nos cuidemos de, aquí el término realmente no está muy bien empleado, pero para hacerme entender es evitar que hayan algunas respuestas que obtengan la atención del entrevistador y que por tanto pareciera que estuviéramos como prestando una atención adicional y un refuerzo frente a ciertos comportamientos o respuestas por parte del entrevistado. Los entrevistadores, si bien tienen que desarrollar una empatía y unas habilidades de entrevista bastante amplias, pues deben ser muy cuidadosos en que su propio comportamiento, tanto verbal como no verbal, evite que se estén reforzando situaciones que pudieran llegar a contaminar los testimonios de los niños. Algo que es muy controvertido, especialmente en Latinoamérica, es el empleo de muñecos y dibujos anatómicos, que realmente a nivel internacional se ha hecho una vasta investigación para llegar al consenso de que no se recomienda utilizar muñecos anatómicos ni
dibujos anatómicos en el desarrollo de las entrevistas. Esto es algo que, una práctica que ha estado muy arraigada en Latinoamérica y que lastimosamente hemos estado un poco desactualizados frente a la evidencia empírica que nos han mostrado a nivel internacional, y es que estas prácticas son altamente sugestivas. ¿Bien? Utilizar el muñeco anatómico para que el niño represente lo que pudo haber vivido se ha logrado precisar en investigaciones como las de Ceci y Brooke, incluso desde los años 90, que pueden llegar a ser prácticas sugestivas. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante, y es que tenemos una tendencia mundial a que nuestras prácticas profesionales deberían estar basadas en evidencia, ¿bien? Que tenemos que dejar a un lado un poco lo intuitivo, el que llevo muchos años haciendo esto y me ha funcionado, para migrar a unas prácticas basadas en evidencia, que solamente están sustentadas en la investigación científica y en los datos de las investigaciones. Y hago esta anotación porque me he encontrado con un poco de resistencia, tanto en psicólogos forenses colombianos como de otros países, en Perú, en otros países que hemos podido compartir espacios académicos, en donde hay una resistencia a reconocer que la investigación científica a nivel mundial ya ha logrado probar cosas que no deberíamos seguir haciendo. Y uno de esos ejemplos es este, el empleo de muñecos anatómicos y de dibujos anatómicos, que desde los años 90 ya han logrado identificar con investigaciones que empezaron con autores clásicos, les nombraba ahora a Ceci y Brooke, Stephen Ceci y Margaret Brooke, y que se han diseminado a lo largo de Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, donde han logrado demostrar que estas prácticas generan contaminación de testimonio infantil. Entonces, esto es importante, pues, hacer como un énfasis en ello, ¿no? Es importante que tengamos especial cuidado en no introducir estereotipos en el momento en el que estamos haciendo la entrevista, ¿no? Por ejemplo, tu padrastro hace algo que te desagrade, porque tenemos el estereotipo que los padrastros, pues, suelen estar vinculados en investigaciones sobre presuntas situaciones de abuso sexual infantil. Y si bien no podemos negar que hay una prevalencia importante que se ha logrado determinar por estadísticas, que la mayoría de los abusos sexuales infantiles ocurren al interior del hogar, de las familias, con personas cercanas, que los padrastros están en los primeros renglones de esos agresores sexuales, si bien eso nos dicen las estadísticas en términos de prevalencia, pues debemos tener cuidado igual nosotros como entrevistadores de no incurrir en esos estereotipos, ¿bien? Entonces, por eso es importante que tengamos especial cuidado en la forma como manejamos estos sesgos y estos estereotipos cuando formulamos una pregunta. Evitar el uso de la imaginación guiada, ¿sí? Cuando no es una práctica recomendada, que invitemos a los niños, niñas y adolescentes a que se imaginen cosas, ¿sí? Ahí pongo un ejemplo de un caso real para acordarme del tema, y es que una entrevistadora forense le termina diciendo a la niña que está entrevistando, no obtiene ningún tipo de información, la niña no está narrando nada relacionado con abuso sexual, y pues se nota una entrevistadora un poco frustrada porque no obtiene un relato de abuso, y empieza a preguntar, le da esta instrucción, ¿no? Vamos a imaginarnos qué hacen los novios cuando están solos. ¿Tú qué crees que hacen los novios cuando están solos? ¿Crees que se empiezan a besar? Y empieza a guiar un poco de preguntas hasta que al final le dice la entrevistadora, ¿y eso que hacen los novios cuando están solos te pasó a ti con tu tío fulano de tal, que era la persona que estaba siendo acusada? Pues eso es una muestra de una muy mala práctica cuando intentamos utilizar la imaginación guiada con los niños, ¿vale? Eso es una práctica que no se recomienda, que debemos evitarla al máximo. Otro error que vemos normalmente es que no se formulan preguntas abiertas, sino preguntas cerradas, sugestivas, ¿sí? Que contaminan, por supuesto, los testimonios. Habitaciones o salas de entrevista con distractores, entonces entran personas, hay flujo, hay tráfico de personas por la sala, ruidos, juguetes, llamadas telefónicas, y
pues estos son detalles de logística que realmente se ha logrado demostrar que afectan muchísimo el desarrollo de una entrevista. ¿Bien? Entonces, estas cosas debemos tenerlas en cuenta como entrevistadores, tener cuidado en que no se exploren otras hipótesis, otras explicaciones alternativas al abuso. Esto especialmente para los psicólogos, y es que a veces se termina confundiendo el rol de entrevistador o de evaluador en el contexto forense y con el rol de terapeuta. Entonces muchas veces vemos entrevistas forenses en donde terminan haciendo prácticamente procesos terapéuticos con los niños, y eso es un craso error. Para eso las especialidades tienen que estar claramente diferenciadas. Que hagan presión o interpelación con el niño hasta que obtengan la respuesta deseada. Los entrevistadores muchas veces entran con un sesgo confirmatorio, ¿no? Como tienen la idea de que los hechos realmente ocurrieron y lo que quieren hacer es confirmar dicha información. Y constantemente les interpelan y les presionan a los niños hasta que obtengan la respuesta que desean, y pues obviamente esto trae unas consecuencias muy fuertes, no solamente en el proceso investigativo. You are currently the only person in this conference. Sino porque puede llegar incluso a pues afectar la salud mental de los niños. ¿Bien? Otro punto que es algo con lo que en Latinoamérica se sigue insistiendo, es que se tiene un sesgo en que se cree que los niños nunca mienten. Esto es un error, es un muy craso error que vemos tanto en abogados como en psicólogos incluso, ¿no? Suponer que los niños nunca mienten, y este es un tema pues bastante sensible, muy complejo, pero por supuesto que hay procesos de comportamientos de engaño, hay mentira en los niños, eso hace parte de nuestro desarrollo psicológico, y claro que los niños mienten. Bien, entonces, si lo tenemos que tener es como una apertura a comprender cómo se dan estos fenómenos en los niños, y reconocer que hay muchos fenómenos en donde incluso los adultos pueden influenciar a los niños para que hagan unas narrativas relacionadas con situaciones de abuso sexual. Entonces, creo que aquí la invitación es un tema, insisto, extremadamente sensible, pero hay que reconocer que debemos tener una postura científica frente al tema, y por eso reconocer que pueden haber muchas otras variables que pueden impactar en el testimonio de un niño. Suponer que el abuso sexual se puede precisar a partir de indicadores conductuales no son completamente certeros, toda vez que hay algunos indicadores conductuales que pueden obedecer a otros fenómenos que no necesariamente son o están relacionados con abuso sexual infantil exclusivamente. Hacer un empleo inadecuado de la autoridad. Algunos entrevistadores llegan imponiendo una autoridad con los niños, y eso dificulta el proceso de entrevista. Basar sus conclusiones en una parte de la información. No permitir la retractación. La retractación es otro fenómeno importante de analizar. Y en algunos casos pueden suceder, haber situaciones especiales en las que los niños finalmente reconozcan que hubo una información falsa suministrada, y que pueda haber otro tipo de información que permita ser considerada en el proceso de investigación. Y un tema muy importante que de hecho dejábamos un poco abierto con anterioridad cuando hablábamos de repetir las entrevistas, generar procesos de revictimización, es que se ha identificado que en algunos contextos no se graban las entrevistas. Entonces es un error que, por lo menos para el caso colombiano, hasta el año 2013, las entrevistas no eran necesariamente grabadas. A partir del año 2013 se emite una ley en la que se obliga, se anota la importancia de la grabación, y es porque vemos en una experiencia internacional, insisto, desde los años 90, explican la importancia de la grabación. La grabación de las entrevistas forenses es fundamental por muchas razones. Una,
principalmente pensando en los niños, niñas y adolescentes, evita la revictimización. Los niños no tienen que ser entrevistados una y otra vez para preguntarles lo mismo. Y todos aquellos actores jurídicos que están directamente interesados en la información suministrada en aquella entrevista forense, pues simplemente tienen acceso a la grabación para pues resolver todas las inquietudes que tengan frente al acto investigativo. Segundo, porque permite que la información se quede registrada. No va a haber posibilidades de que luego se altere algún tipo de elemento importante en la información suministrada, sino que va a quedar todo allí registrado para poder hacer un reconocimiento de la misma. Tercero, se va a reconocer cómo se le preguntó a ese niño, cómo fue la lógica de pregunta-respuesta, si hubo algún tipo de error o de dificultad en el desarrollo de la entrevista por parte del entrevistador. Se va a reconocer el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal empleado por el niño. Y pues todas estas son las bondades de grabar la entrevista forense. Entonces es muy importante que consideremos ello, porque pues estos errores que normalmente se han visto reflejados en la actividad de sus profesionales, pues por supuesto la idea es que evitemos incurrir en este tipo de situaciones. Bien, bueno, aquí son un fundamento jurídico para Colombia y quiero revisar el tema de las consideraciones acerca del contexto. Frente al contexto de la entrevista, es importante que el entrevistador reconozca que tiene que tener una preparación para ello. En los protocolos que hoy en día, los protocolos de entrevista forense que hoy en día encontramos con un mejor comportamiento, precisan la importancia de que el entrevistador se prepare para el desarrollo de la entrevista, y para eso pues debe cumplir con un requisito previo, y es obtener información sobre el niño, niña y adolescente. No se recomienda que el entrevistador entre a la entrevista de plano sin conocer las características previas del niño, ¿sí? Por lo menos sus datos sociodemográficos, si el niño está escolarizado, cuántos años tiene, y esa información la suministra principalmente sus representantes legales, sus cuidadores, la persona que le acompaña, y es muy importante que se obtenga esa información previa. Primero, porque le permite rápidamente ajustar las necesidades, dependiendo de las necesidades del niño, ajustar la entrevista. Puede identificar si hay algunos componentes que deba precisar en términos de enfoque diferencial, e incluso se puede tener algunas apreciaciones frente al sexo del entrevistador. ¿Por qué? Porque se ha identificado que realmente no es la constante, pero en algunos casos los niños o niñas manifiestan abiertamente la preferencia por ser entrevistado por un hombre o por una mujer, y eso hay que explorarlo pues en esa parte inicial, ¿sí? Algunas veces el cuidador llega diciendo, mire, no, la persona que le agredió pues es un hombre, y a partir de ese momento no quiere hablar con hombres, se siente incómodo o incómoda, dependiendo del sexo del niño o de la niña, y es preferible que lo entreviste una mujer. O pasa al contrario, ¿no? Adolescentes que han tenido algún tipo, pensemos en un adolescente hombre que ha tenido algún tipo de experiencia que le genera otro tipo de emociones como culpa, vergüenza, y no quiere hablar con una mujer, sino prefiere hablar con un hombre. Esto es importante identificarlo e intentar, por supuesto, corresponder con esa necesidad, y eso solamente lo tenemos pues aquí en este momento de la preparación. Hay varios lineamientos, no solamente desde la investigación científica, sino desde instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que nos permiten como precisar estos aspectos, ¿no? Frente al espacio físico, pues por supuesto debemos procurar un ambiente seguro y relajado, libre de distractores, y que garanticemos la grabación del procedimiento. Ya lo habíamos precisado. En temas de tiempo y duración, es importante reconocer pues, la importancia de tener un horario
adecuado para el desarrollo de las entrevistas. Hay algunas entrevistas que se adelantan como actos urgentes, pero pues es importante identificar que el niño no esté en una condición, por ejemplo, de sueño, de fatiga, que no haya comido. Esos temas es importante explorarlos y garantizar que el niño esté en adecuadas condiciones para adelantar la entrevista. Estar muy atento al desempeño y a la fatiga, ¿sí? Con niños muy pequeños las entrevistas suelen ser muy cortas por varias razones, ¿cierto? Los niños se fatigan rápido, no tienen periodos tan amplios de atención en una sola tarea, y más cuando es una tarea verbal. Entonces hay que reconocer que dependiendo de la edad van a tener diferentes manifestaciones de desempeño y fatiga, y por supuesto que el entrevistador cuente con el tiempo suficiente, ¿no?, para adelantar la entrevista. A veces vemos a los entrevistadores apurados, ¿no? Están pendientes del reloj, no se concentran completamente en el proceso. You are currently the only person in this conference. Otro tipo de, hay otras personas esperándolo fuera o tienen otro tipo de actividades y no disponen de tiempo suficiente, que termina siendo bastante desfavorable para el desarrollo del proceso y para la misma concentración del entrevistador. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces, haciendo como un repaso de estas consideraciones generales, ¿no? Por un lado, pues, frente al niño, niña, adolescente, reconocer la importancia de tener consideraciones especiales frente al sexo del niño, niña, adolescente, la capacidad lingüística, el estado físico, la edad, el estado emocional y el desarrollo cognitivo, ¿sí? Estos podríamos decir que son variables que debemos considerar previamente frente a nuestro entrevistado. Y en temas de logística, importantísimo, la grabación, que sea un ambiente iluminado, con ventilación, con control de ruido, cero interrupciones y sin juguetes. Esto es muy importante. Cuando hablábamos de los distractores o que no aparezcan juguetes dentro de la sala de entrevista, es fundamental, porque cuando los niños entran y ven juguetes, se convierten en distractores y pierde completamente la naturaleza del espacio. ¿Ven? La importancia de que el niño se comprometa con un espacio, con unas condiciones especiales, donde nos vamos a concentrar en una tarea verbal que va a ser la entrevista, pues obviamente si tenemos juguetes a la mano, pues va a dificultar un poco el tema. Vamos a hablar un poco de las consideraciones acerca del entrevistador, que es nuestro tercer gran punto. Y pues quiero compartirles lo que ya hemos podido evidenciar en investigaciones a nivel internacional. Y es que las aptitudes, las competencias y las habilidades del entrevistador se constituyen como uno de los factores determinantes en el desarrollo exitoso de la entrevista investigativa con estas poblaciones. Esto no es sencillo, ya lo precisaba yo en la introducción, y es que no es sencillo entrevistar a estas poblaciones, no es una tarea fácil. Realmente hay que tener aptitud, competencias, habilidades, pero eso tampoco se da por generación espontánea, ¿no? Esto hace parte de capacitaciones, de entrenamientos, de adquirir buenos hábitos de entrevista, y esto finalmente se terminan convirtiendo en competencias. Nadie nace aprendido, nadie nace entrenado, ¿cierto? Todo es susceptible de adquirir con una capacitación y un entrenamiento adecuado. Y por eso esta siguiente premisa, y es que la capacitación y el entrenamiento en protocolos de entrevista es la clave del éxito en este tipo de contextos. Aquí les comparto las citas de unas investigaciones muy interesantes, recientes, como la de Kunial y colaboradores en 2020, las de Hershkowitz en 2017, Yale, Laroy, Naka, Pacman, que han logrado identificar cómo terminan siendo procedimientos cada vez más rigurosos, de mejor calidad, cuando los entrevistadores reciben capacitación y entrenamiento en protocolos de entrevista. Esas capacitaciones y entrenamientos les permiten al entrevistador tener un marco conceptual y teórico claro que le permita comprender el racional, el porqué del protocolo y porqué de las fases del protocolo.
Les permite tener evidencia teórica y empírica sobre temas fundamentales que deben conocer los entrevistadores forenses, como la memoria autobiográfica, el desarrollo psicolingüístico, el desarrollo psicosocial de los niños, técnicas de entrevista basadas en evidencia empírica. Y sin duda, pues la práctica en cada una de las fases de los protocolos debería darse con supervisión, apoyo, retroalimentación durante y después del entrenamiento. Lo que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, es que los entrevistadores van por fases, ¿sí? Primero se les capacita en todo el andamiaje teórico, conceptual de lo que implica entrevistar niños, niñas y adolescentes sobre la temática general que es el tema de los delitos sexuales. Luego empieza una capacitación y un entrenamiento en protocolos de entrevista y pasan por diferentes fases, ¿sí? Primero están haciendo ejercicios de modelamiento con entrevistadores ya experimentados. Luego pasan a ocuparse de hacer directamente las entrevistas y luego vienen unas fases de supervisión y seguimiento que luego empiezan a ser cada vez más extendidas en el tiempo. Pero son todos unos procesos de capacitación que es lo que les ha garantizado que sus entrevistadores forenses sean cada vez más habilidosos en el desarrollo de las entrevistas. Viendo que nuestro tiempo ya se está agotando, quisiera, excúsenme, yo me adelanto por acá para mostrarles, para finalizar con esto, los protocolos de entrevista. A ver si lo ubico en esta diapositiva. Un segundito. En estas conferencias siempre tiene la idea que va a tener mucho tiempo para hablar de mil cosas y el tiempo pasa muy rápido. Entonces quiero finalizar mostrándoles los protocolos que hoy en día son más recomendados. Vamos a ver si lo encuentro en esta diapositiva. Creo que con esto pues podríamos darle un cierre interesante a la charla y es decirles que lo que ya se ha logrado precisar en las investigaciones es que no se recomienda que la entrevista forense se haga de manera ligera, de manera improvisada, porque esa laxitud, esa ligereza, por ejemplo, de las entrevistas semiestructuradas, porque muchos entrevistadores optan por la famosa entrevista semiestructurada. Pero lo que se ha logrado precisar es que la entrevista semiestructurada termina siendo un procedimiento muy laxo, muy improvisado y no trae como los mejores efectos para este tipo de actividades. Por eso es que desde los años 90 se han planteado varios protocolos de entrevista forense y unos de ellos pues se han mantenido en el tiempo, otros ya se han dejado de lado, unos ya no se usan, no se recomiendan y otros pues han tenido mucho más impacto a nivel mundial. En la literatura especializada se pueden encontrar multiplicidad de protocolos de entrevista forense que han pasado por procesos de investigación, que tienen una buena solidez teórica y se pueden contar alrededor de 18 o 20 protocolos de entrevista forense a nivel mundial. Pero quiero mostrarles 5 protocolos que en Latinoamérica han tenido un impacto importante. ¿Bien? Rápidamente, tal vez este les resulta un poco familiar, que es el protocolo SATAC-RATAC, propuesto por Anderson y que desde 1990 pues tuvo un buen impacto. El protocolo SATAC en sus inicios resultó ser un protocolo muy fácil, tanto para capacitar como para el manejo cotidiano de los entrevistadores forenses. Pero, y en Latinoamérica se incorporó pues de manera como muy fácil, ¿no? Rápidamente hubo muchas capacitaciones y demás. Pero el protocolo SATAC, justamente por ese impacto en su divulgación, empezó a generar muchas investigaciones
Identificaron varios aspectos que hicieron que sus autores reconsideraran la utilidad, pero sobre todo el impacto que tenía su uso. Y por eso es que identificaron cosas como que el SATAC permitía algunos entrevistadores que utilizaran dibujos anatómicos, incluso muchos entrevistadores forenses combinaban en la fase de abuso y de tocamientos, combinaban el uso de los muñecos anatómicos, y todos estos errores empezaron a evidenciar cómo contaminaban el testimonio de los niños. Entonces, el protocolo SATAC empezó a reconocer, las investigaciones empezaron a demostrar una cantidad de errores, de dificultades, permitían en algunos casos el uso de preguntas sugestivas que son completamente, pues, no son recomendadas en estos contextos. Y en el 2013, su principal autora, que es la doctora Anderson, reconoce todas estas dificultades y saca una publicación en donde dice: ya no se recomienda usar el protocolo SATAC, esto se da en el año 2013, y en propone un protocolo que se llama Protocolo de Entrevista Forense de Corner House. Entonces, esto para decirles que el protocolo SATAC no se recomienda usar, ya es un protocolo que hoy en día está desactualizado, que tiene muchas críticas, que, insisto, no se recomienda su uso. Y ya el protocolo Corner House sale en el año 2013, pero no tiene el mismo impacto ni la misma divulgación que en su momento tuvo el protocolo SATAC, y realmente pocos países en Latinoamérica utilizan el Corner House. Está otro protocolo que es el Stepwise Interview de Juil, que es un protocolo interesante, aunque no tiene mucha investigación de soporte. Está el protocolo de Michigan, que fíjense que la mayoría empiezan en los años 90 a ser postulados y tienen muchas investigaciones con ellos. Mira el protocolo de Michigan que lidera la doctora Deborah Poole, y que es un protocolo que realmente tiene una aceptación interesante en la comunidad científica. Y tenemos finalmente el protocolo de Niche, que es el protocolo que expone el National Institute of Child Health and Human Development, en donde tenemos sus autores principales, que es Lamb y Stenberg, que también empezaron a trabajar desde los años 90. Y es un protocolo que hoy en día, por eso lo dejo allí resaltadito, en negrilla y subrayado, pues es el protocolo que tiene mejor soporte teórico y mayor evidencia empírica frente a su uso. Este protocolo es el que lidera como la solidez y la rigurosidad en protocolos de entrevista forense. Tiene muy buena aceptación por parte de la comunidad científica. Es un protocolo que ha sido traducido en más de 18 idiomas, y en países como Japón, Israel, Australia, tienen reportes con evidencia empírica muy fuerte que permite hablar de que hoy en día el protocolo Niche es el protocolo de entrevista forense con mejor comportamiento, mayor soporte teórico y mejor evidencia empírica. Entonces, pues esta es como mi recomendación final, que haya una capacitación y entrenamiento en protocolos de entrevista forense, que ya se ha logrado determinar que cuando el personal ocupado de esta actividad se suma a un protocolo de entrevista forense, su actividad resulta ser muchísimo mejor que dejarlo como a la laxitud de la entrevista semiestructural. Espero que haya sido un tema, pues, de interés, de utilidad, que quedaran tipsitos allí para poder explorar con mucho más detenimiento, y pues que haya sido una charla que haya aportado, pues, a su interés por la temática de los delitos sexuales y el desarrollo de los actos investigativos conocidos como entrevista forense. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, y pues atenta a cualquier inquietud que quede y que a partir de los organizadores pues pueda ser transmitida. Muchísimas gracias.